Buenas tardes entonces a todos. Vamos a continuar con la clase de química coloidal. Vamos a efectuar un pequeño repaso breve de lo visto en la clase anterior, cosa que es importante para después terminar de comprender lo que vamos a ver hoy. Mencionamos que el vino es importante que esté limpio. Y hay diferentes razones por las que el vino puede aparecer turbio. En general, podríamos resumir las razones por las cuales el vino aparece turbio, razones de tipo microbiológico y razones de tipo coloidal. Las razones de tipo microbiológica ya lo hemos abordado al hablar de enfermedades, razones de tipo coloidal. Hemos visto entonces que existen sustancias en el vino que lo van enturbiando a lo largo del tiempo y que la limpidez es una condición necesaria para poder vender el vino. Y a esa limpidez se accede con distintas tecnologías, por ejemplo, la tecnología de la clarificación, de la centrifugación, de la filtración, etc. Ahora bien, si el vino no está completamente límpido, si el vino no se encuentra completamente estable, esa limpidez va a ser provisional, no va a ser definitiva. Entonces es importante lograr la estabilidad físico-química, química, coloidal del el vino. Pero para poder lograrla, obviamente necesitamos entender qué es una partícula coloidal. Entonces, para introducirnos en el conocimiento de la química coloidal, empezamos a definir y diferenciar qué eran los sistemas verdaderos, qué son los sistemas dispersiones coloidales, qué son las dispersiones groseras. Entonces definíamos que las soluciones verdaderas no traen problemas de turbidez porque tienen las mismas propiedades en todos sus puntos. Por tanto, allí no aparecen fenómenos de turbidez y son en soluciones de tipo moleculares o iónicas, pero se encuentran perfectamente dispersas, disueltas una en otra. La fase discontinua se encuentra completamente disuelta en la fase continua, de manera que forman una solución verdadera y allí no hay ningún tipo de inconveniente de turbidez, con lo cual eso no es objeto de nuestro estudio. Pero hay otro tipo de partículas, que son las partículas de tipo coloidales, que al intentar disolver una sustancia en otra, una fase en otra, bueno, esas partículas tienen distintos tamaños. Y concretamente las comprendidas entre 1 y 100 milimicrones, a esas partículas, solamente por tener ese tamaño, las denominan partículas de tipo coloidal. Esas partículas de tipo coloidal van a tener una serie de comportamientos comunes, propiedades comunes, que las hacen objeto de nuestro estudio. Las partículas coloidales, además de tener las propiedades comunes, el comportamiento común, solamente tienen en común el tamaño fundamentalmente, en su definición como partícula coloidal. Entonces, la define el tamaño. Luego, como características propias, tienen comportamientos parecidos, pero solamente el común denominador es el tamaño. No pueden ser de distintas naturalezas, no importa esto, solamente cuando tienen un tamaño comprendido entre 1 y 100 milimicrones o 1 y 100 nanómetros, a no confundirse con las unidades, solamente por ese motivo se pueden y se deben clasificar como partículas de tipo coloidales. Y dentro de las partículas de tipo coloidales, después vamos a ver una serie de clasificaciones. También vimos los sistemas dispersos, que son aquellos sistemas que son polifásicos, al igual que las dispersiones coloidales. Las dispersiones coloidales son polifásicas, hay más de una fase. En las soluciones verdaderas hay una única fase.
En las coloidales y en las suspensiones groseras son polifásicos, pueden haber más de una fase. Y entonces las partículas groseras tienen la particularidad de ser partículas muy grandes y también poseen características comunes, ¿eh? Precipitan con cierta rapidez, no son dializables, no son filtrables, o sea, son retenidas por los filtros, son retenidas por la membrana dializante. A eso nos referimos que no son dializantes, porque no atraviesan la membrana dializante. Precipitan, dije, ya con rapidez, se coagulan obviamente muy rápidamente. Las partículas coloidales tienen propiedades que le son comunes. En general no precipitan con rapidez, no, son retenidas pero solamente por los ultrafiltros, no por los filtros comunes. Por los filtros comunes pueden atravesar esos filtros. Tienen un efecto óptico lleno, o sea, iluminadas con un haz de luz transversal se pueden observar a simple vista o mediante la ayuda de un microscopio, un ultramicroscopio, que tiene la particularidad de también ser iluminado por un haz de luz transversal. Son retenidas las partículas coloidales por ultrafiltros. ¿Cuáles son los ultrafiltros? Aquellos filtros que tienen un poro inferior a 1 milimicrón, precisamente por eso los pueden retener. Y además, bueno, otra serie de propiedades en común. Luego, introduciéndonos en el estudio de las partículas de tipo coloidales, veíamos que hay dos grandes grupos dentro de las partículas coloidales en las que podemos diferenciar a estas partículas. Uno, los coloides de tipo micelares y otros los moleculares. Los micelares se caracterizan por ser hidrófobos, suspensoides, son inestables, están formados son dispersiones microcristalinas. Decíamos que eran pequeñas partículas que se iban agregando, son millones de partículas que se van agregando, una alrededor de la otra, hasta que adquieren una dimensión coloidal. Dimos un ejemplo, por ejemplo, el bitartrato de potasio, para el caso del vino. Y luego los coloides moleculares son macromoléculas, o habíamos hablado de moléculas gigantes, que tienen otras características diferentes a las anteriores. Decíamos que eran emulsoides, hidrófilos. Los anteriores eran hidrófobos, estos son hidrófilos. Y son moléculas muy, muy grandes. El caso del ferrocianuro suele dar macromoléculas de este tipo. Las pectinas, las gomas, los mucílagos en general, son de este tipo, sin moléculas muy, muy grandes. Entonces habíamos visto las partículas micelares y las partículas moleculares como dos grandes diferencias dentro de las partículas coloidales. Y después estudiábamos alguna característica también propia de las partículas coloidales, que es la afinidad con el medio dispersor. Hay algunas que tienen una buena afinidad con el medio dispersor, y esas son las que se denominan hidrófilas o liófilas. Recordemos que la diferenciación entre hidrófilo o liófilo atiende solamente a la naturaleza del medio dispersor. La naturaleza del medio dispersor, si el medio dispersor, si la fase continua es agua, las partículas se denominan hidrófilas. Si el medio dispersor no es agua, por ejemplo, agua y alcohol o alguna otra sustancia de otra naturaleza, un aceite, lo que sea, bueno, en ese caso se las denomina como liófilas a las partículas. Es decir, solo cuando es muy particular, pero muy generalizado, porque el agua es muy abundante en los sistemas que nosotros estudiamos. Luego están los hidrófobos o liófobos, que son aquellos que no tienen afinidad con el medio dispersor. Es todo lo contrario. Estudiamos también dos conceptos importantes para aprender a diferenciar, que es el concepto de coagulación
y el concepto de floculación. Coagulación es cuando dos partículas coloidales, por las razones que fueran, coagulan entre sí. Coagulan, se unen entre sí, ya más adelante veremos algunos ejemplos, y adquieren tamaños más grandes. ¿Por qué? Bueno, por ahora podríamos decir que existe una tendencia natural de las partículas coloidales a reunirse. Y esto es muy importante porque esto hace que las partículas coloidales al coagular aumentan de masa, aumentan de tamaño y por tanto cambian de naturaleza. Un tema muy importante. Si aumentan de tamaño, puede que dejen de ser partículas coloidales. Consecuencia de esa coagulación, muchas veces aparece el segundo fenómeno, que es el de la floculación. La floculación es la caída de la partícula coloidal. Habíamos dicho que una de las condiciones características propias de los coloides es que difícilmente precipitan. Habíamos hablado de un ejemplo de un sol de oro, que son finísimas partículas de oro dispersas en agua, y hay un ensayo que lleva más de 100 años y todavía las partículas no terminan de precipitar, y no han precipitado, porque precisamente tarda mucho tiempo en precipitar, salvo que coagulen, por alguna razón coagularan entre ellas y floculan, porque ahí en esa circunstancia estarían, muchas veces abandonan el tamaño coloidal, pasan a ser suspensoides y los suspensoides tienen un comportamiento distinto, precipitan con facilidad, son retenidos por los filtros. Y luego veíamos cómo estudiamos algunas características o propiedades de las partículas coloidales. El fenómeno del diálisis, que difícilmente son dializables, difícilmente atraviesan las membranas dializantes, y si lo hacen con una gran lentitud, que exhiben un movimiento browniano. Habíamos visto la característica de las partículas coloidales, que se van moviendo en cualquier dirección y sentido, y esa fuerza del movimiento browniano es de igual intensidad y de sentido contrario a la fuerza de gravedad. Y ahí empezamos a entender por qué precipitan con tanta dificultad, porque tienen una fuerza que se opone a la fuerza peso. Manifiestan el fenómeno Tyndall, es decir, iluminados por un haz de luz transversal se pueden observar, debido a un fenómeno de dispersión de la luz. Poseen una carga electrostática propia, las partículas coloidales. Entonces esa carga electrostática es otra fuerza. Ya veíamos que empezábamos a individualizar fuerzas que actúan sobre las partículas coloidales. Habíamos mencionado el peso, mencionamos la fuerza la fuerza por la que manifiestan el movimiento browniano, y ahora la fuerza electrostática. Si tienen carga eléctrica, ya vamos a estudiar por qué, pero se puede verificar la carga eléctrica. Y esta carga eléctrica, ya veremos, va a influir fuertemente en las condiciones de estabilidad o inestabilidad de las partículas. Por último, veíamos que también las partículas coloidales tienen una fuerza que se denominan fuerzas de Van der Waals, fuerzas superficiales de Van der Waals. Es otra de las características de las partículas coloidales. Entonces acá estaría la cuarta fuerza. Y habíamos explicado que cuando las partículas coloidales hidrófobas, especialmente, estas cuatro fuerzas se encuentran en equilibrio, la partícula coloidal se encuentra en equilibrio y no va a precipitar. Si por la razón que fuera, en alguna circunstancia, alguna de estas fuerzas cambia, entonces cambia la condición de equilibrio de la partícula y sí puede llegar a precipitar, moverse, etc. Bueno, y esta es precisamente la condición de estabilidad de los coloides hidrófobos. ¿Cuál es la razón por la cual los coloides hidrófobos se encuentran estables en el tiempo? Bueno, la razón es porque estas cuatro fuerzas, la fuerza peso, la fuerza del movimiento browniano, la fuerza electrostática, las fuerzas superficiales de Van der Waals, se encuentran equilibrando, dando como una resultante igual a cero a la partícula coloidal. Entonces se encuentra como en el espacio
quieta es un decir, se van moviendo permanentemente, pero no precipitan. En el caso, habíamos hablado que para el caso de los coloides hidrófilos, las condiciones de estabilidad son más complejas porque comienza a tener un papel muy preponderante el estado de hidratación o el estado de solvatación en el caso de que la fase continua no sea agua, sea otro compuesto. Bueno, estado de hidratación o de solvatación, es decir, las partículas que son hidrófilas, además de poseer el equilibrio entre estas cuatro fuerzas, poseen un estado de hidratación que les confiere estabilidad. Dato muy importante porque esto es lo que define cuando una partícula va a ser estable o inestable en el tiempo. Y había una pregunta, si uno podría hacerse una pregunta, bueno, ¿y un coloide hidrófilo puede pasar a hidrófobo? Sí, puede pasar de hidrófilo a hidrófobo. Y muchas veces esa deshidratación o desolvatación se puede producir por una ebullición, se puede producir por un congelamiento, se puede producir por algún tipo de cambio en el medio continuo, por ejemplo, el agregado de alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, pueden pasar las partículas de ser hidrófilas a hidrófobas. Habíamos hablado que en el caso de la ebullición reduce la cantidad de electrolitos absorbidas por la partícula coloidal, y muchas veces esta reducción de electrolitos es suficiente para provocar una coagulación. Y la congelación lo que hace es reducir la cantidad de medio dispersante. ¿Por qué? Porque la fase continua empieza a congelarse. Entonces hay menos medio dispersante y muchas veces esto hace que la partícula coagule. Bien, o que pase de hidrófila a hidrófoba, porque pierde el estado pierde el estado de hidratación o de solvatación. Estuvimos viendo la explicación de por qué es importante las fuerzas de Van der Waals, cómo se explican las fuerzas superficiales de Van der Waals. Dimos un ejemplo para que se pudiera entender el caso de un cubo que lo vamos dividiendo. Cada cubo, si tomamos un cubo de 10 por 10 por 10 y lo empezamos a dividir cada cara en 10 partes, entonces cada división vamos a provocar un cubo que vamos, a partir de un cubo íbamos formando 1000 cubos más, porque cada cara era dividida en 10 partes, 10 por 10 por 10 son 1000. Entonces veíamos cómo cada vez que dividíamos al cubo, si sumábamos el volumen de todos los cubitos resultantes, se mantenía constante. Si sumábamos el peso de cada uno de los cubos resultantes, el peso se mantiene constante. Pero la superficie iba aumentando 1000 veces cada vez que hacíamos la división. Entonces, si partíamos de un cubo de 10 milímetros por 10 milímetros por 10 milímetros y llegábamos a un cubo de un milimicrón por un milimicrón por un milimicrón, la superficie de esa partícula había crecido 10 millones de veces. Entonces, las fuerzas superficiales de Van der Waals sobre las partículas coloidales tienen una fuerza, una incidencia, una envergadura que no tiene en el resto de los cuerpos que no son partículas coloidales. Bueno, hasta acá el resumen. Nos quedaba ver algunos ejemplos, que es lo que pretendo que veamos ahora. Que si tuviéramos que mencionar algunos ejemplos de sustancias en estado coloidal en el vino, bueno, como para ir entendiendo de qué sustancias estamos hablando. Vamos a mencionar algunas de estas sustancias. Por ejemplo, las proteínas, las sustancias pépticas.
Y todas las proteínas que están disueltas en el vino en general son de sustancias de tipo coloidales, las pectinas, las sustancias pécticas. Son partículas coloidales, los polilisacáridos, las gomas, los mucílagos, las dextranas, el bitartrato de potasio, el tartrato de calcio. Todas estas sustancias son partículas en estado coloidal presentes naturalmente en el vino. Es decir, ninguna de estas sustancias es agregada al vino. Se encuentran naturalmente. Ahora, existen otras sustancias de tipo coloidal que pueden estar presentes, pero de un modo accidental. No es lo mismo. Por ejemplo, el sulfuro de cobre, el bifosfato férrico. Ya veremos en particular cómo es que aparece el sulfuro de cobre o el bifosfato férrico. Pero lo cierto es que no son sustancias naturales. Pueden aparecer o no aparecer, pero de estar presentes son coloides. Son partículas coloidales. Las proteínas desolvatadas por el calor. Proteínas desolvatadas por el calor. Si una proteína es una partícula coloidal hidrófila positiva en el vino. Pero si aplica calor, se desolvata, es decir, pierde el estado de hidratación. Puede estar una proteína naturalmente en el vino y es hidrófila positiva. Pero si está desolvatada, esa desolvatación la provocó el calor. Normalmente. El alcohol también podría ser. O también por las sustancias tánicas. Ya veremos. Pero todas esas, el calor, el alcohol, las sustancias tánicas pueden desnaturalizar de alguna manera la proteína y aparece accidentalmente presente en el vino. El hidróxido férrico también, ya vamos a ver, una partícula coloidal que aparece accidentalmente, es decir, no de un modo natural. Y después hay otro grupo importante de partículas coloidales que eventualmente puede estar presente. ¿Qué quiere decir eventualmente? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, la goma arábiga. ¿Puede estar presente? Sí. Es un coloide protector la goma arábiga. ¿Cuándo está presente? Cuando se agrega. Si no se agrega, no está naturalmente presente. El ácido metatartárico, lo mismo, es un coloide protector que se agrega. Obviamente, si se agrega está, si no se agrega no está. Bueno, hay un montón de coloides protectores que aparecen por el calentamiento del vino. ¿A qué nos referimos con el calentamiento del vino? Bueno, uno de los modos que hay de estabilizar biológicamente a los vinos es el calentamiento del mismo. Entonces, cuando el vino es calentado, por ejemplo, con el objeto de conseguir una lógica, es decir, cuando el vino es pasteurizado, ya no se usa, pero puede ser perfectamente el vino termolizado, pasteurizado, bueno, aparecen fenómenos de tipo coloidal, que son beneficiosos, porque son fenómenos que tienden a estabilizarlo coloidalmente. Aparecen un fenómeno de estabilidad, como que si se aumenta la acción de los coloides protectores. Ya habíamos visto que los coloides protectores son partículas coloidales muy grandes que tienen un efecto de estabilización porque envuelven a los coloides inestables y le confieren su estabilidad. Bien, luego hay otros tipos de coloides que pueden eventualmente existir, estar presentes en el vino. El caso de algunos coloides hidrófilos, como los prótidos, las sustancias pécticas, los polisacáridos. Como dije, uno de estos grupos, en este grupo se encuentra la goma arábiga. Otros son hidrófobos o liófobos, como por ejemplo las sustancias, los compuestos coloidales hidrófilos desolvatados por el calor, o por el alcohol, o por las sustancias tánicas. Ya los habíamos mencionado, pero estos son eventuales, pueden estar o no estar. Hay algunos coloides que pueden estar eventualmente y son electropositivos, como por ejemplo los prótidos naturales, los prótidos agregados. ¿Cuál es un prótido agregado? Si a un vino se clarifica con una gelatina, por ejemplo, es un prótido agregado. Bueno, esos son coloides electropositivos, hidrófilos electropositivos. El hidróxido de hierro también puede estar eventualmente y es un electropositivo, hidrófilo electropositivo. La celulosa
eventualmente, es decir, la celulosa, ¿para qué se utiliza? Y como elemento filtrante. Bien. Y hay algunos coloides desolvatados por el calor que continúan siendo electropositivos. Bueno, pueden formar parte de este grupo. Hay otro grupo que son, por el contrario, electronegativos. Por ejemplo, las proteínas desolvatadas por el tanino se vuelven electronegativas. Las proteínas, yo les había dicho que son hidrófilas y positivas, pero cuando las coagula el tanino pasan a ser electronegativas, toman la carga del tanino. Ya lo veremos más detalladamente. Esto parece un poco complejo, pero cuando se estudia no lo es tanto. El tanino mismo es una partícula coloidal electronegativa. Y después luego vienen un grupo específico de coloides que son los coloides protectores. Ya hemos mencionado algunos de ellos, como la goma arábiga, los que surgen del calentamiento de los vinos, las gomas, los mucílagos naturales del vino son coloides protectores presentes naturalmente presentes en el vino. No siempre están presentes, son en este grupo de partículas que eventualmente se pueden presentar, es bien amplio. Las proteínas, bueno, también en general todas las proteínas, los prótidos en general, son partículas coloidales que pueden estar eventualmente presentes en los vinos. Y ya vamos a ver que las proteínas tienen muchísimas condiciones. En muchísimas condiciones me refiero a que pueden estar en diferentes estados. Pueden estar formando soluciones verdaderas, dispersiones coloidales o suspensiones, es decir, muchos de los enturbamientos que aparecen en los vinos blancos es debido a las acciones de las proteínas, de modo que las proteínas aparecen prácticamente enumeradas de un modo o de otro en casi todas las precipitaciones debido a fenómenos coloidales. Hay algunos gomas, mucílagos, que también, que ya lo hemos mencionado, algunos que están naturalmente presentes y otros que aparecen, por ejemplo, la dextrana, que es el glucano. Las uvas afectadas por botrytis ceden al medio un coloide protector que impide la clarificación y la filtración de los mostos o de los vinos, que es el glucano. Las sustancias pépticas en sí mismas son partículas coloidales. Los compuestos polifenólicos del vino, ¿sí? Los compuestos polifenólicos del vino son partículas que pueden estar formando una solución verdadera con el vino o dispersiones coloidales o suspensiones directamente y precipitan. El hecho de que los compuestos polifenólicos formen suspensiones es fácilmente constatable cada vez que terminan las fermentaciones de los vinos, especialmente los vinos tintos. En el primer trasiego las borras son de un color rojo, púrpura. ¿Por qué? Porque hay una gran precipitación de partículas, compuestos polifenólicos que han formado suspensoides directamente, es decir, terminó la fermentación y precipitan, y van con las borras de los primeros trasiegos. Hay otros que están en dispersiones coloidales, y sabremos, después más adelante veremos si esas partículas polifenólicas van a ser parte del vino, van a llegar a la botella o no. Y hay otras que están en soluciones verdaderas. Esas son las más seguras porque tienen condición de llegar a la botella y permanecer en el vino durante mucho tiempo. Les voy a mencionar un ensayo que hizo Ribero Gallón hace ya muchísimos años. Este ensayo se los leo porque es muy interesante. Podría constituir una tesis de primerísima línea. Ya lo hizo Ribero Gallón, pero se las menciono para que vayan prestando atención, como una tesis de licenciatura, no es necesario que sea demasiado larga. Esta sería una tesis de primerísimo orden. Ribero Gallón, sometiendo a diálisis vinos tintos, advirtió que solamente, es decir, dializó vino tinto,
Entonces, puso vino, intentó dializarlo a través de una membrana semipermeable y vio qué pasaba y qué no pasaba. Y qué pasaba o qué no pasaba a través de la membrana de diálisis. Entonces, sometiendo a diálisis vinos tintos, advirtió que solamente una parte de la materia colorante del vino dializaba. De ahí dedujo acertadamente que los antocianos se encuentran en el vino parte en solución verdadera y parte en estado de dispersión coloidal. Fíjense qué ensayo tan simple. Simplemente hay que tener la membrana semipermeable y exponer el vino a diálisis y verificar qué parte del vino atraviesa la membrana semipermeable y qué parte no la puede atravesar. Entonces, claro, los antocianos que atraviesan la membrana semipermeable quiere decir que tienen un tamaño tal que están perfectamente disueltos en el vino. Esos antocianos tienen condiciones de permanecer en el vino durante largo tiempo, si no son alterados. En cambio, los que ya tienen un tamaño muy grande y no atraviesan la membrana semipermeable, esas partículas coloidales son partículas coloidales, en general de un tamaño bastante grande, y lo más probable es que terminen precipitando en el proceso de añejamiento y crianza de los vinos y finalmente en la filtración final de los vinos antes de ser embotellados. Continúo con el relato del ensayo de Riveró Gallón. Dedujo acertadamente que los antocianos se encuentran y parten en estado de dispersión coloidal. Sometiendo el vino a temperaturas cercanas a 0 grado, la fracción coloidal de la materia colorante coagula y flocula, mientras que la fracción en estado de solución molecular permanece en el vino, sin precipitar, sin coagular, a 0 grados centígrados. Punto. Y aparte, el tenor anormal de hierro y de cobre en los vinos puede determinar, como ven, y se termina el ensayo. Y fíjense que es un trabajo muy breve, pero tremendamente interesante. Simplemente hizo prácticamente 2 ensayos, luego saca también una conclusión. El primer ensayo coloca el vino frente a una membrana semipermeable y se fija qué parte del vino atraviesa la membrana semipermeable y qué parte no. Luego a las 2 partes las enfría y ve que las partes a 0 grados, aquella parte del vino que ha sido capaz de atravesar la membrana semipermeable permanece estable en el tiempo. Es decir, no se produce coagulación de la materia colorante a 0 grados. En cambio, la parte que ha sido rechazada, es decir, que no fue capaz de atravesar la membrana semipermeable, normalmente a 0 grados coagula y precipita. Este fenómeno se puede observar muy fácilmente cada vez que se estabilizan los vinos al frío. Por eso hay una tendencia muy marcada en los enólogos a no querer enfriar los vinos. ¿Por qué? Porque dice, me precipita mucha materia colorante. Precipita mucha materia colorante. Bien. Lo que ocurre es que la materia colorante que precipita normalmente cuando son enfriados es materia colorante que es inestable. Y luego concluye que el tenor anormal de hierro en un vino puede provocar quebraduras. Hierro o cobre puede provocar quebraduras. Mecanismo que acusa caracteres de productos químicos luego de floculaciones coloidales. Bien, ya veremos más adelante lo que es una quebradura cuprosa o una quebradura fárrica. Entonces, con esto ya hemos tenido un panorama claro respecto de definición de las partículas coloidales. En la próxima clase vamos a repasar, vamos a englobar algunos conceptos de cómo es que se hidratan las partículas, vamos a explicar un poquito mejor
por qué aparece o cómo se explica la carga eléctrica en las en partículas coloidales, y con un esquema vamos a tratar de explicar mejor cómo pueden ser estables o inestables ciertas partículas coloidales hidrófilas.